Buenas tardes, estimados oyentes. Nuevamente el doctor Alberto Fernández con ustedes en nuestro programa Musicalmente de los días lunes a las 2 de la tarde. Primero, nuevamente mi agradecimiento a todas aquellas personas que han mostrado preocupación por mi ausencia el día lunes pasado, pero bueno, tenía que hacerme un examen. Estoy viejito, así que es bueno hacerse exámenes. Felizmente todo bien. Muchas gracias por la preocupación. Y como un premio a su preocupación, hoy día hemos traído un tema que es sumamente interesante y es un tema por el que todos hemos transitado y que hemos de alguna u otra forma sentido en diferentes edades, con diferentes intensidades. Hoy día vamos a hablar de los celos y su rol en la empatía. ¿Quién no ha sentido celos en algún momento de su vida? ¿O quién no está sintiendo celos en este momento? ¿No? Nos pasa con mucha frecuencia que cuando de alguna forma sentimos alguna amenaza en relación a que se aleje de nosotros nuestra pareja, nos da un temor intenso y una imposibilidad de poder manejar la emoción ante esta amenaza, y muchas veces nos vemos inclinados a tomar conductas que cuando son inapropiadas, ¿no? Indican que de alguna u otra forma algo está pasando en nosotros que nos está haciendo expresar este sentimiento que puede ser normal, ¿no? De una manera inadecuada. Y entonces muchas veces justificamos algunas conductas que no tienen necesariamente que ver con los celos y que de alguna u otra forma perjudican nuestra relación de pareja, argumentando justamente o blandiendo la bandera de los celos, cuando en realidad son otros factores los que están haciendo que yo de alguna u otra forma estructure conductas inadecuadas con relación a mi pareja. Muy bien. Y entonces lo primero que tendríamos que saber es, en realidad, ¿qué cosas son los celos? Vean ustedes, los celos son una respuesta de malestar innata que surge ante la amenaza de la pérdida de una relación valiosa como consecuencia de la existencia de una tercera persona, ¿no? Y es importante ver esta definición porque si ustedes tratan de aplicarlo a una relación de pares, podría cumplirse, por ejemplo, entre la relación entre un padre y una madre, o de un hijo hacia un padre, o de un amigo a otro amigo, o en una relación de pareja, en una relación amorosa. Y entonces, aquí es donde se entiende claramente que si nosotros, que estamos relacionados con alguien de manera muy intensa, y esta persona es muy importante para nosotros, el compartir la atención de ella con otra persona puede amenazar nuestra relación, nuestra seguridad, nuestro sostenimiento desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista empático. Muy bien. Y entonces, cuando entendemos esto, nos deberíamos preguntar primero, ¿no? ¿Por qué se dan los celos? ¿Por qué se presenta este sentimiento? Probablemente una de las primeras razones por las cuales tenemos proclividad a sentir este sentimiento es el miedo a estar solos, que es un sentimiento muy profundo y que genera un terror que muchas veces es insoportable. Y entonces el miedo a la soledad nos van a generar pensamientos negativos sobre qué es lo que va a pasar si yo me quedo solo. Y esto me va a causar mucha tristeza. Inclusive me puede llevar a situaciones de pánico. Y esto me hace, de alguna u otra forma, aferrarme a aquellas personas que yo considero son importantes para mí y que lógicamente convocarán esta sensación de celos, esta emoción. Entonces uno no se puede imaginar a la pareja alejándose de uno, por lo que
uno se comienza a convertir en una persona muy aprensiva y está constantemente vigilando y exigiendo la presencia de la pareja. Y muchas veces llegamos a ahogar nuestra relación paradójicamente tratando de traer a la pareja hacia nosotros, las terminamos alejando porque terminamos ahogándolas en esta relación que no les permite tener una conducta más bien libre, versátil, adecuada, que haga de nuestra relación algo más emocionante, algo más duradero y algo más flexible. Entonces se piensa que si se pierde a la persona amada, entonces no se encontrará a nadie como esta persona. Nadie podrá suplir el espacio que esta persona cumple. Y estos pensamientos entonces provocan desesperación y sentimientos de inseguridad. Entonces probablemente una de las razones más frecuentes por las cuales uno puede sentir celos muy intensos es el miedo a quedarse solo. Aunque en realidad, como ustedes saben y hemos recordado y lo hemos dicho en múltiples oportunidades en nuestro programa, en realidad uno nunca está solo si es que está con uno mismo en primer lugar, si es que uno se aprecia como una buena compañía. Es difícil estar solo cuando uno puede estar con uno mismo, considerándose uno como una compañía adecuada, agradable, inteligente, etc. Y eso va a estar en mucha relación con la autoestima. ¿Estamos de acuerdo? La autoestima será entonces un factor fundamental que permitirá que, estando físicamente solos, es decir, no estar junto a una persona, podamos decir que estamos acompañados de nosotros mismos. Pero además, también uno puede estar acompañado de sus recuerdos, de sus pensamientos, de la evocación de relaciones anteriores, de la evocación de relaciones actuales, así la persona no esté presente. Y entonces es difícil estar solo cuando tiene uno una adecuada apreciación de uno mismo y de los demás. Y ahí es cuando nuevamente conversamos sobre la empatía. Miren la necesidad de estar siempre comunicados con el otro, de estar siempre en la posibilidad de que si la persona no está físicamente presente, está en nuestros pensamientos, está en nuestro corazón y siempre nos está acompañando. Entonces, lógicamente, por lo que acabamos de decir, el siguiente factor sería la baja autoestima. ¿No es cierto? Entonces, los celos denotan una inseguridad muy, muy importante con respecto a uno mismo. Y la falta de confianza, es decir, el sentir que yo no estoy en condiciones de poder generar en otra persona la posibilidad de una relación sólida y de largo plazo. Que siempre por mi inhabilidad, por mi falta de cualidades, por mi falta de procesos consistentes en una relación, mi pareja me podría dejar en cualquier momento. Y entonces, como yo no tengo la habilidad, según mi percepción, de poder retener a esta persona por mis cualidades, entonces voy a tener la sensación de que cualquier persona con un puntito más arriba de lo que yo soy va a lograr separarme de ella y entonces me quedaré solo. Por eso es que cuando hay baja autoestima uno siempre piensa en que la pareja podría preferir a otra persona. Entonces cada vez que yo vea cercana a otra persona que de alguna u otra forma yo sienta que es superior a mí, que comprenderá que con una baja autoestima todas van a ser superiores a mí, entonces mis celos se acrecentarán y tendré entonces esta sensación de que en cualquier momento mi pareja me podría dejar por otra persona. Que puede ser que de repente la otra persona pues me parezca más bonita, me parezca más inteligente, me parezca más hábil, me parezca más ocurrente, me parezca más divertida. Cualquiera sea la cualidad de esta otra persona, en este velo oscuro de mi baja autoestima, me hará entonces sentir un temor inminente de que mi pareja podría preferirla y entonces en esta sensación de que siempre va a haber alguien mejor que yo, tendré siempre la sensación de poder perder a mi pareja y entonces los celos se harán consistentes y permanentes.
Lo otro que es importante y que es frecuente también es las experiencias amorosas anteriores en las cuales he tenido la vivencia de que efectivamente se me ha sido infiel. Y entonces me quedaré con esa sensación de que eso se podría repetir. Y comprenderán ustedes que la ruptura de una relación de pareja como consecuencia de una infidelidad es muy dolorosa para aquella persona que ha perdido la pareja justamente por infidelidad. Y entonces nadie va a querer pasar nuevamente por un dolor parecido. Más aún si no hemos trabajado el duelo de justamente perder a esta persona y no hemos podido intentar conocer el porqué de esta infidelidad y cuánto nosotros podríamos haber aportado justamente para que esta persona prefiera a otra en vez de mantener una relación permanente conmigo. Y entonces estaré siempre a la expectativa, pensando que en cualquier momento me va a volver a suceder. Y entonces con esa experiencia trataré de establecer estrategias que hagan que mi pareja no se vaya, cuando ustedes tienen que comprender claramente que una persona no es igual a otra, que no porque una persona me va a ser infiel, entonces todas también lo van a hacer. ¿Se dan cuenta? Pero yo no podré sacarme ese pensamiento de la cabeza si es que no he trabajado adecuadamente mi duelo y si es que tengo de manera perseverante la sensación de que en cualquier momento me puede volver a suceder. Y lo otro, por supuesto, que es mucho más complicado, son los trastornos psicológicos. Y acá ya estamos hablando de trastornos que pueden convertirse en enfermedades, ¿no? Trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Los trastornos de personalidad narcisista suelen ser muy celosos. Los trastornos de personalidad paranoide, donde yo pienso que mi pareja, ¿no?, si ha salido a la calle, podría estar saliendo justo con la intención de encontrarse con otra persona, y entonces uno no puede dejar de sentir esto de que efectivamente cada conducta de mi pareja podría estar en relación a la posibilidad de serme infiel. O las personalidades histriónicas, ¿no?, que tienden a desarrollar esta mayor probabilidad de celopatía. Ya estamos hablando acá de celopatía. Por supuesto, si nosotros incluimos aquellos trastornos donde hay una alteración del pensamiento y entonces se generan delirios, es decir, creencias de infidelidad sin tener ninguna razón para pensarlo, entonces estaremos hablando de palabras mayores, ¿no es cierto? Una celopatía delusiva, delirante, ya es un trastorno que hace muy difícil que de alguna u otra forma estas personas puedan dudar de lo que están pensando, o que cualquier intervención externa que trate de convencerlos de que esto no está sucediendo, más bien se va a sentir como una agresión y la sensación de la infidelidad va a ser incoercible. Y entonces ya estamos hablando de complicaciones mayores, ¿no? Y entonces sobre esta perspectiva podríamos dividir los celos en diferentes tipos, ¿no? Ustedes me dirán, Alberto, ¿hay celos normales? Por supuesto. Como también hay celos patológicos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar siempre en esta observación. Y como yo siempre les digo, ¿cuándo es que nosotros podemos decir que estamos frente a celos normales o celos patológicos? Como en cualquier sentimiento, sensación, emoción que nosotros podamos experimentar, la funcionalidad va a ser lo más importante, ¿no es cierto? Si nosotros llegamos a tener celos al punto de que no podemos ir a trabajar porque estamos pensando en que me pueden ser infiel y tengo que ir a vigilar a esa persona, entonces estaré hablando de un celo claramente patológico. Eso sería una celopatía, ¿no es cierto? Y si por alguna razón, de manera inclusive física, coaptamos la libertad de la persona que amamos porque pensamos que nos puede ser infiel, entonces estamos hablando claramente de una celopatía, de un delirio que nos está empujando a tomar conductas totalmente inadecuadas, que lo único que van a hacer es profundizar mi problema de pareja. Ya saben ustedes, estamos en nuestro programa Musicalmente,
hoy con el tema de celos que es tan importante y estamos esperando por supuesto sus llamadas al 512-61-61 y también al Facebook para poder contestar sus preguntas, ¿no? Nuevamente Nancy, gracias por estar ahí. Noraís, gracias también por estar ahí. Pilar siempre está con nosotros. Rosa y quienes nos acompañan constantemente. Entonces, bajo esta perspectiva, podríamos hacer una división de los tipos de celos. Y lógicamente empezaremos por los celos comprensibles, lo que llamamos celos normales, ¿no es cierto? Y los celos comprensibles entonces son los que nacen de una infidelidad real, ¿no? En realidad he pasado por una infidelidad y entonces esto me va a generar esta terrible sensación de celos. Algunos autores definen que los celos comprensibles son universales, es decir, son normales y que existen en casi todas las culturas e incluso en relaciones no románticas, ¿no es cierto? En relaciones no románticas, por ejemplo, la relación entre amigos o la relación entre padre e hijo, ¿no es cierto? Pueden ser también normales y pueden ser, como les digo, no románticas. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Aló, doctor Alberto. Le saluda, como todos los lunes, Mari Carmen. Mari Carmen, no me digas que eres celosa, Mari Carmen. Ay, doctor, usted sabe que para mí el lunes es un día muy especial. Porque estoy con Dios, con usted y con los amigos de Filarmonía. Gracias, Mari Carmen. Que me hacen tanto bien. Sobre el tema, doctor, yo nunca sentí celos. No, mira. De ninguna naturaleza, jamás. Entonces mi pareja, o las parejas que tuve después, se admiraban de eso, ¿no? A pesar de que yo sabía, pues, ¿no? Las infidelidades, pero no le daba importancia, sí. Pero sí, el padre de mis hijos, él sí era extremadamente celoso. Habrá sido por ese motivo, doctor, que yo jamás he sentido celos, ni lo siento. Gracias, doctor. Gusto saludarlo. Gracias, Mari Carmen. En realidad, sí, pues hay personas que tienen mucha sensibilidad con respecto a la posibilidad de sentir celos, ¿no? Y otras poca o ninguna. Y en realidad eso va a depender de muchos factores, ¿no? Puede depender de repente de factores culturales, ¿no? Como en el caso de Mari Carmen, ¿no? Hubo en épocas anteriores la infidelidad ejercida por el hombre, ¿no? Era considerado normal. Y entonces el término una canita al aire era muy común, ¿no? Y en aquella época, ¿no? Las mujeres casadas con un hogar estable decían, es hombre, eso es normal. No tiene nada de malo que tire una canita al aire, ¿no? Mientras que respete el hogar, mientras que respete a mis hijos, ¿no? Y entonces la fidelidad simplemente se remitía al hecho de tener una relación sexual con otra mujer. Y entonces, ¿qué significaba en realidad en aquella época que las mujeres dijeran en realidad que respete la casa? Lo que significaba era que no se enamore, ¿no? Puede tener una relación sexual que es un acto biológico, porque todos los hombres necesitan pues desfogarse, ¿no? Pero que no se enamore. Y entonces ahí ustedes entenderán, ¿no? Esta clásica dicotomía que uno ve, perdónenme el ejemplo que puede parecer hasta tonto, pero que uno ve en las películas o en las novelas, ¿no? Cuando la mujer es infiel, el hombre le pregunta, ¿te acostaste con él? En cambio, cuando el hombre es el infiel, la mujer pregunta usualmente, ¿la amas? Y ustedes dirán, bueno, efectivamente yo he visto que frecuentemente esto sucede. Y hay una explicación antropológica sobre esto, ¿no?
que, bueno, hoy se cuestiona relativamente porque lógicamente hay múltiples aristas que pueden explicar esto, pero ¿qué sucede en realidad? Miren lo que dice la teoría más bien antropológica de los celos. Se basa en realidad en un concepto darwiniano, en un concepto que está en relación a la supervivencia de las especies. Y entonces, ¿qué significa? ¿Por qué tiene este sentido? Miren ustedes, lo que pasa es que cuando un hombre tiene relación sexual con una mujer, la posibilidad de que la mujer salga encinta, como se dice muy diplomáticamente, o se fecunde, es aproximadamente del 50%, no es del 100%. Y entonces, cuando un hombre tiene relaciones con una mujer y la mujer sale embarazada, entre comillas, no hay la seguridad biológica de que este hijo sea de este hombre, porque la posibilidad de fecundación es del 50%. Y entonces, viendo esto en la evolución antropológica, ¿no es cierto?, el tener relaciones sexuales continuamente con una mujer, por supuesto, puede asegurar la fecundación y uno puede percibir claramente que el hijo que viene es mío y que está conservando mi mensaje genético. Y entonces la forma de conservar el mensaje genético está en relación a el proceso de fecundación, que es a través del acto sexual. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero la madre sí sabe que su hijo es su hijo. De eso no cabe ninguna duda. Entonces la madre, desde el punto de vista, como les digo, de la conservación genética, ¿de qué se preocupa? De que, en este caso, exista un proveedor que asegure la supervivencia del niño en los primeros años de vida. Y entonces la pregunta de la mujer no es, lógicamente, si tuviste relaciones con ella, sino si estás enamorado. Porque si está enamorado, entonces este hombre va a virar hacia su nuevo amor y va a descuidar la provisión del niño en los primeros años de vida. ¿Se dan cuenta? Esta es una explicación antropológica con la que no tenemos que estar de acuerdo, por supuesto, pero que habla fundamentalmente de que para asegurar el mensaje genético se necesita la cópula y, lógicamente, para asegurar el crecimiento adecuado del niño se necesita de un sostenimiento, ¿no es cierto? Alimentación, cobijo, etcétera, etcétera. Y esto explicaría el porqué de la diferencia de las preguntas, ¿no? Pero como les digo, tienen múltiples aristas que podrían más bien reinterpretar esta teoría. Pero les digo, en la época de mi mamá, que en paz descanse, ¿no?, ese era el tema, ¿no? El hombre puede tirar sus canitas al aire, no hay ningún problema, pero debe respetar la casa, ¿no? Y entonces, en esa época había un patrón en el que aparentemente las mujeres no eran celosas, pero no estamos seguros, perdón, si en realidad ese sentimiento era real, ¿no? O era el contexto social lo que obligaba a disculpar estas conductas en provecho, entre comillas, del bienestar de la familia. Muy bien, por eso es bien importante tomar estas opiniones y estas sensaciones en cuenta, ¿no? Entonces, hablábamos de los celos comprensibles que justamente se presentaban cuando existía el hecho de la infidelidad, ¿no? Y como les decía, se puede entender que haya celos entre hermanos, padres, hijos o pareja, por supuesto. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Juana Rodríguez, doctor. Juanita, a ver, Juanita, cuéntame. Acá escuchando su programa. ¿Cuánta verdad es lo que usted dice a lo que los padres, ¿no? Hace no tantos años, ¿no? Siempre decían a la hija que había que cuidar el matrimonio y exacto, que uno es la catedral y las otras son las capillitas. Exacto, muy bien, Juanita, me hace recordar lo que decía mi mamá, justamente decía eso, una cosa es la catedral y otra cosa son las capillitas, efectivamente.
Y esa era, pues, ¿no? La formación que daban a las hijas mujeres, ¿no? Así es, así es. Y yo pienso que ahora ya cambió todo, Sí, ¿no? sí, sí. Y por eso Claro. uno debe de dar a las hijas muchas herramientas. Muchas herramientas. Seguridad, Seguridad. seguridad, capacidad para poder resolver. Sacar de la mente esta mala costumbre que felizmente está desapareciendo de pensar que las hijas deben ser criadas para, ¿cómo se llama?, servir de alguna manera en el hogar y al esposo, cuando eso es absolutamente incoherente, inapropiado. La mujer tiene tantas condiciones como el varón para poder realizar diferentes actividades, ser productiva, tener crecimiento con el mismo derecho y las mismas oportunidades que el varón, porque al final, mi querida Juanita, somos absolutamente complementarios. Sí somos diferentes, pero no mejores uno que el otro. Somos Sí. totalmente complementarios y en ese sentido, tanto el hombre como la mujer tiene que tener la oportunidad de crecer como individuo. Y te digo esto, Juanita, porque muchas veces los celos, cuando hay agresión del hombre contra la mujer, resulta siendo un pretexto para justificar lo que sabemos perfectamente existe, que es la violencia de género, ¿no es cierto? Sí, Y y no se- se debe justificar por los celos. Y Dime. se pierde el respeto, ¿no? Así En es. una pareja debe de primar la confianza. Correcto, correcto. Y sobre todo la comunicación, doctor. Mire, yo me he casado muy joven, tengo ya 43 años de matrimonio. Chibolita, chibolita. Y yo pienso que la comunicación y decirle, ¿no? Al esposo, mira, yo tengo confianza en ti y hagamos pues un futuro para nuestros hijos, porque yo pienso que el hogar es una empresa. Muy bien. Muy Sí, bien. doctor. Es un proyecto común, ¿no es cierto? Un proyecto común. Con dos doctor. socios que Con dos socios. se responsabilizan 50-50, con la misma obligación ambos y una confianza que debe ser biunívoca, ¿no es cierto? Del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Solo así va a poder funcionar. Muchas gracias por tu Sí, llamada, doctor. Juanita. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, y entonces, gracias, Juanita, por tu llamada. Estábamos pues con los celos normales, ¿no es cierto? En la actualidad, vean ustedes, se ha visto que el uso de las redes sociales, que está tan de moda, ¿no es cierto?, ha generado un aumento de los celos en las relaciones de pareja. Y hay estudios, por lo menos 3 estudios que han demostrado lo siguiente. Miren ustedes, ahí por favor, quien me está escuchando, corríjame si me equivoco. Miren, cuando las mujeres tienen celos por las redes sociales, usualmente se presentan, o la causa más importante, o lo que más les molesta, es la interacción del contenido variable hacia otras personas, de la forma en que la pareja se conecta con las otras personas. Me refiero estrictamente al contenido verbal, que en este caso puede ser oral o puede ser escrito. Pero, a diferencia de las mujeres, los varones, ¿saben qué es lo que más les molesta? Los emoticones. ¿Se acuerdan? Eso es lo que les molesta. Un emoticón de corazón, o un emoticón de una carita feliz, o un emoticón de una mano que aprueba. ¿No es cierto? Eso es lo que más celos les genera. Obviamente si el emoticón viene de un tercero, ya que lo interpretan como coquetería. ¿Se dan cuenta? Y entonces también se ha visto que los hombres presentan reacciones más agresivas, ¿no es cierto? O sea, en el momento son muy, muy intensas, pero la molestia puede acabar rápido, ¿no es cierto? En cambio, cuando la mujer comienza a entender que el mensaje en las redes sociales con respecto a una tercera persona tienen un contenido más emocional, ¿no es cierto?, donde podría estarse expresando algún acercamiento ya de tipo amoroso, entonces difícilmente, según este estudio, las mujeres van a olvidar esto, ¿no? Y lo van a tener en mente para poder ver si en futuras comunicaciones este tono más bien de coqueteo se mantiene. ¿Qué les parece? Entonces, miren ustedes que las redes sociales tienen cosas positivas, pero también tienen cosas negativas. Y díganme ustedes si hoy los pacientes adultos, las personas adultas, los adolescentes, los adultos jóvenes no están conectados permanentemente al teléfono para estar también, lógicamente, conectados a las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces,
hay que tener en cuenta esto y hay que siempre tener en mente que todas estas variaciones con respecto a la comunicación, sobre todo las redes sociales, crean nuevos temores, crean nuevos hallazgos en relación a las relaciones interpersonales y da diferente traducción con respecto a lo que está sucediendo hoy y lo que sucedía antes cuando estas redes no estaban presentes. El otro tipo de celos es el celo neurótico, ¿no es cierto? Y el celo neurótico se caracteriza porque el contenido existe, es decir, hay señales de infidelidad, pero la reacción frente a estas señales tiende a ser desproporcionada, ¿no es cierto? Es una reacción exagerada ante la posibilidad de una infidelidad y la idea puede ser sobrevalorada y se puede actuar peligrosamente, ¿no es cierto? Entonces se observan frecuentemente en personas con problemas de personalidad, con trastorno de personalidad, ¿no? Si yo soy una persona, como le decía, paranoide y de repente pues veo a mi esposa que saluda, ¿no?, a un grupo, al grupo con 2 corazones, entonces yo puedo claramente interpretar de que hay una infidelidad clara y un mensaje claro de el intercambio de un emoticón amoroso, ¿no es cierto?, que puede estarme dando luces de que es verdad lo que estoy sintiendo. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Puedo tomar acción con un trastorno de personalidad paranoide más bien violenta, ¿no es cierto? Y esto ya podría ser peligroso, ¿no es cierto? Y por último, tenemos los celos delirantes, ¿no? Y acá sí estamos hablando de una dificultad mayor, ¿no es cierto? Porque los celos delirantes se caracterizan porque pueden presentarse como parte del desarrollo de la personalidad. Y esto es lo que se ha podido establecer o se ha podido definir como trastorno delirante celotípico, ¿no? Y esto puede aparecer como síntoma de enfermedades de fondo, como síntomas, por ejemplo, de una psicosis que está dentro de un cuadro esquizofrénico, por ejemplo, o de personas que tienen más bien problemas orgánicos, que han tenido accidentes, traumatismos encefalocranianos y de pronto tienen esta celotipia delirante que tiende a ser incoercible. Muy bien. Entonces, estamos en este tercer tipo que sí ya se torna sumamente complicado y en donde nosotros tenemos que aprender justamente a reconocer los síntomas propios de esto que se constituye ya un trastorno, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas mantienen la idea delirante con absoluta convicción y les relata, ¿no? Van a un amigo y le dice, miren, he visto esto. Y el amigo le dice, oh, hermano, pero no, esas no son cosas que indiquen que tu esposa te está siendo infiel. Podría ser por tal y tal razón. No, lo que pasa es que tú no entiendes. Lo que pasa es que tú tendrías que haberla visto. Y entonces no se le puede sacar de la cabeza la idea justamente de que esas señales corresponden claramente a un proceso de infidelidad. ¿No es cierto? Entonces es complicado cuando uno está seguro de que eso está sucediendo. Y miren ustedes, a pesar de que alguien puede hablar con estas personas y darles una evidencia lógica de que esto no está sucediendo, no es suficiente para poder modificar los pensamientos o las ideas de las personas que sufren de este delirio celotípico. Y el contenido de las ideas delirantes, ¿no es cierto?, es poco probable que, como les digo, puedan desaparecer. Y al principio comienzan a ser intermitentes, pero después se hacen absolutas. La persona está con ese pensamiento permanente y comienza a hacer fantasías sobre esas ideas. Comienzan a imaginarse a la esposa o al esposo teniendo relaciones sexuales con otra persona cuando no tienen evidencia clara de que eso esté sucediendo. Y de pronto esa fantasía se convierte en realidad en su pensamiento. Y entonces pueden tomar actitudes que pueden ser muy agresivas y que pueden llevar inclusive al daño contra la pareja de la que se sospecha
está siendo infiel a esta persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lógicamente, si este pensamiento delirante, permanente, está atacando la psique de esta persona, lógicamente va a presentar también, o podría presentar también, síntomas depresivos. Es decir, situaciones que lo hagan, o pensamientos que le hacen sufrir profundamente, porque nadie está en condición de soportar permanentemente la infidelidad de otra persona cuando está seguro de que esto se está presentando. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tomar previsión con respecto a esto. La persona puede experimentar entonces, aparte de todo lo que les he dicho, intolerancia, una irritabilidad extrema, mucha agresividad, y va a confrontar a la pareja, pero no solamente confrontar, podría no limitarse solamente a la confrontación, sino también a perjudicar directamente a la familia, al medio social, que no le cree lo que está sucediendo, y como les digo, puede llegar a tener conductas agresivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos hablando primero de los celos que son normales, es decir, uno comprueba que efectivamente hay una infidelidad por parte de la pareja y uno va a tener lógicamente celos que se corresponden a esta infidelidad, pero inmediatamente tomará previsión, ya sea tratando de reparar el hecho si es que hay alguna causalidad o una separación saludable, que podría ser otro camino para resolver los procesos de infidelidad, ¿no es cierto? O pueden también, como habíamos comentado, ser más bien celos neuróticos, ¿no? Donde existe la posibilidad, pero que uno se exacerba ante este proceso y hace interpretaciones o toma actitudes desproporcionadas con respecto a otra situación, o los celos delirantes, ¿no? Donde ya la psicosis va a transitar por estos procesos. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar, porque definitivamente en cualquiera de estos casos la comunicación, la empatía y el estar siempre conscientes de este proceso puede ser importante. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ana María, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, quisiera preguntarle algo. ¿Podría darnos una definición de la palabra neurosis? Claro. O neurótica en este caso? Perfecto. Pero mayormente neurosis, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. No te preocupes. Gracias. Voy a definirles neurosis de la manera más simple posible, entendiendo que quienes nos escuchan no necesariamente tienen una profundidad en el conocimiento del devenir psicológico de un individuo. La neurosis es un proceso que se caracteriza porque el individuo sufre o tiene un malestar persistente por una situación que reconoce existe. ¿Ya? Entonces es un malestar persistente por una sensación que reconoce que existe, pero que la respuesta ante ese malestar es desproporcionada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el individuo sufre, el individuo puede ser consciente de lo que le está sucediendo y reconoce que hay una desadaptación o existe una desproporción en su reacción ante esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no pierde contacto con la realidad, pero es un sufriente de un proceso, ¿no?, que reconoce, pero al que reacciona desproporcionadamente. Por ejemplo, una neurosis, dentro de las neurosis están los trastornos de ansiedad. ¿No es cierto? Yo tengo un temor de que algo puede suceder, ¿no es cierto? Y este temor lo extiendo a todas las situaciones, ¿no? Y se desproporciona al punto de que hago crisis de angustia. ¿No es cierto? Es factible que yo, al cruzar la pista, pueda ser atropellado. ¿No es cierto? Todo el mundo está en esa situación de peligro. Pero yo entonces tomaré previsión y cruzaré con cuidado. Pero si mi sensación de peligro
ante cruzar la pista me paraliza e impide que yo cruce, y yo entiendo que esta conducta no es proporcional y que debo intentar cruzar, pero no lo hago porque el temor es muy intenso, estaré entonces frente a un cuadro de neurosis. No pierdo contacto con la realidad, entiendo que mi respuesta es exagerada, pero no lo puedo controlar. ¿No es cierto? Entonces, por eso que dentro de las neurosis están los trastornos de personalidad, están los trastornos de ansiedad, ¿no? en los cuales, como les digo, no se pierde el contacto con la realidad, pero la respuesta es desproporcionada. Entonces, ahora pueden entender claramente, y gracias por la pregunta, cómo son los celos neuróticos, ¿no? Exactamente como les digo. Yo veo que existe la probabilidad de la infidelidad, pero la sensación que me genera es desproporcionada en relación a esas señales. Y yo comienzo a tomar previsión como si ya hubiera pasado, aunque yo sé que no ha pasado, que son señales, pero no puedo evitar esta sensación tan intensa, con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Entonces ahí hablamos justamente de lo que les decía, de cuadros claramente desproporcionados en relación a estos procesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es, conociendo que estamos frente a esto, como les decía, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Y es importante hacer esta aclaración porque, como le decía a Anita, muchas veces los celos se toman como pretexto para minimizar condenas en hombres que matan mujeres argumentando celos, ¿no? Entonces, tengo que aclarar que los celos no justifican la agresión, no justifica la violencia de género, no justifica las conductas machistas. Y debemos entender que la gran mayoría de los crímenes pasionales no se deben a celopatía, no, sino a violencia de género. Es decir, la sensación que tienen algunos hombres en que la mujer resulta siendo de su pertenencia y que no está en condición de poderse igualar en derechos y posibilidades igual que el varón. Por lo tanto, hay una sensación de parte del hombre de poder sobre la mujer. Y como la mujer resulta siendo una persona subordinada o en muchos casos objeto del hombre, entonces él se sentirá en derecho de poder maltratar o inclusive quitarle la vida a una mujer que es otro ser humano con los mismos derechos que los que tiene un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es diferente. Una cosa es un crimen pasional, que es la razón menos frecuente de los crímenes que se dan contra la mujer, y otra cosa son la violencia de género, que mata mujeres en proporciones. En realidad no debería morir ninguna mujer en esta circunstancia, pero hoy en día, lamentablemente, en países como el nuestro, el asesinato de mujeres por este problema fundamental de agresión de género es cada vez más importante, y es algo de lo que deberíamos ocuparnos con muchísimo más interés, y deberíamos de tratar de encontrar cuáles son aquellos factores y los errores que estamos cometiendo como sociedad para que esto se perpetúe en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta diferencia es importante, porque como les vuelvo a repetir, cuando un hombre llega ante el juez habiendo eliminado a su pareja, ni siquiera a su pareja, a su expareja, por esta sensación de pertenencia y de derecho, usualmente va a defenderse a través de argumentos de celos, cuando en realidad esta es la causa menos frecuente, y es más bien esta sensación de pertenencia y de propiedad que se tiene con relación a la mujer, ¿no? Y esto, como les digo, tiene que corregirse. Entonces, entendiendo esto claramente, hablemos del tratamiento, ¿no? ¿Cómo trataríamos aquellos procesos donde los celos nos desbordan, nos hacen sufrir, nos paralizan e inclusive nos puede llevar
a maltratar a la otra persona. Es necesario entonces plantear el tratamiento que debemos seguir y lograr cambios en relación a esta interacción de pareja. Entonces aquí sí la intervención psicológica, si es que estamos hablando de celos normales o celos neuróticos, ¿no es cierto? La intervención psicológica será fundamental. Y las terapias que han mostrado una mayor eficacia en estos procesos de celopatía han sido las terapias de corte cognitivo-conductual, ¿no? Han demostrado dar muy buenos resultados sobre esta dificultad. Y las técnicas aplicadas fundamentalmente tienen que tener el objetivo de modificar el comportamiento dirigido a comprobar, por ejemplo, las ideas de engaño que presenta el paciente, desarrollar la autoestima y la seguridad. Hemos visto que la primera causa de celos es justamente la posibilidad de quedarse solo, que está muy arraigado en relación a la sensación de inseguridad basada fundamentalmente en una baja autoestima y en la sensación de que cualquier persona con 2 puntos más que yo pueden llevarse a mi pareja, dejando de lado todas aquellas condiciones que han hecho justamente que yo tenga una adecuada relación con esta persona. Entonces hay que desarrollar de manera adecuada la autoestima, la seguridad. Hay que crear en estas personas la autonomía, la posibilidad de entender que se pueden conducir sin la necesidad de otro, siempre respetando los derechos que asisten a los demás. Y eso, lógicamente, se debe establecer desde pequeños, ¿no? La forma más adecuada de prevenir la celopatía es justamente la forma en que nosotros vamos a criar a nuestros hijos en relación a cómo deben verse ellos mismos, es decir, a cómo deben apreciarse, a su autoestima, a su seguridad, a ganar independencia en su crecimiento para que ellos puedan entender que pueden ser personas productivas, adecuadas, sin necesidad, sin la presencia imperativa de una pareja. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual no significa entender que la empatía es un proceso necesario, porque yo puedo tener buenos amigos, puedo tener familiares a los que les tengo mucho cariño y con los que comparto mis proyectos, mis emociones, ¿no? Pero que eso necesariamente no significa una relación de pareja que si no está presente no voy a poder seguir proyectándome hacia el futuro y lógicamente ser autónomo y dirigir mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es algo que debe instalarse desde el principio. Pero sí, ya estamos frente a una pareja que está bajo esta circunstancia, entonces habrá necesidad de replantear estos pensamientos de inseguridad, de replantear esta sensación de inhabilidad para atraer al otro y poder corregir y hacer ver al individuo de que cuenta con recursos, por supuesto, y que cuenta con capacidades para poder ejercer una relación de pareja sana y, por supuesto, dirigir su vida sin mayor complicación. Entonces, el contacto con el otro debe ser replanteado a través de la confianza, todo con el fin de llevar una vida de pareja funcional. Eso es lo más importante, la posibilidad de poder llevar una vida de pareja funcional. Entonces, para resumir, los celos son una respuesta comprensible que nace cuando existe una amenaza de pérdida de algo apreciado. Hemos dicho claramente, no necesariamente son relaciones de pareja, ¿no es cierto? Estamos hablando de seres queridos, de perder la atención y de perder la relación de seres queridos, que pueden ser celos entre hermanos, ¿no es cierto? Entre padres, entre hijos, padres y entre amigos, más allá de una relación de pareja. Entonces, se habla de celos delirantes, de celopatía,
cuando la convicción del sujeto es irracional e incontrastable e incoercible y no existe ningún razonamiento o evidencia objetiva que modifique esta vivencia. Entonces, cuando estamos frente a un individuo celopático, entonces la intervención tiene que ser mucho más intensa, no solamente a través de terapia, sino también en la posibilidad de un tratamiento farmacológico que pueda ayudar al paciente a disminuir la agresividad, a disminuir la ansiedad que genera esta inseguridad, a poder modular su pensamiento con respecto a creencias que pueden ser irracionales. Entenderemos entonces que si tenemos una pareja con una celopatía muy intensa y, por ejemplo, transita por un alcoholismo, ya estamos hablando de un problema orgánico, o transita por el consumo de sustancias, pacientes fármacodependientes con consumo de cocaína y otras sustancias, o si estamos hablando entonces de personas que por A o B motivos han tenido accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, o accidentes en los cuales por A o B motivos ha habido ruptura del cráneo, traumatismos encefalocranianos, y esta celopatía se presenta, probablemente ahí la intervención tenga que ser mucho más intensa y va a ser difícil que uno pueda manejar estos procesos. Entonces hay que manejarnos en este arco iris de posibilidades. Por lo tanto, el tratamiento ¿de qué va a depender? Del origen de la celopatía, ¿no es cierto? De la causalidad del proceso, de la verdad de ese proceso y de la condición del individuo para recibir, por supuesto, tratamiento, ¿no? Si la infidelidad existe en la relación de pareja, entonces la comunicación va a tener que ser restablecida, siempre y cuando la pareja entienda o apueste a que, a pesar del acto de infidelidad, lo que hay que salvar en esa relación es importante, ¿no es cierto? Vale la pena rescatarlo y entonces se trabajará en relación a rescatar la confianza y a rescatar, por supuesto, la funcionalidad y la empatía. Es importante entender que cuando una relación de pareja se comienza a deteriorar, uno debe buscar, si es que quiere recuperar esa relación, valores que valgan la pena rescatar y apostar por ellos. Cuidado, en la consulta vemos constantemente problemas de relación de pareja donde alguno de los componentes dice: doctor, si no fuera por mis hijos, yo hace rato lo hubiera dejado. O doctor, si no fuera por mis hijos, hace rato lo hubiera dejado. Y eso no es verdad. ¿No? Eso no es verdad. Nosotros, como adultos en una relación de pareja, no podemos responsabilizar a nuestros hijos pequeños de una decisión semejante. Cuando estamos seguros y tenemos confianza que como individuos podemos salir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, suélteme a los pequeños, suélteme a los niños. Ellos no son responsables de que exista una relación de pareja inadecuada o que alguna de las parejas se haya sentido en la necesidad, entre comillas, de ser infiel para poder mantener el hogar de manera estable, ¿no? Nosotros hemos estado presentes, ¿no?, en discusiones de pareja donde una de ellas dijo, no, yo te he sido infiel porque he ido a buscar afuera lo que no encontraba acá, justamente para no destruir el hogar. ¿Se imaginan semejante cosa? ¿No? Entonces no podemos permitir ni aceptar semejantes argumentos, ¿no? Cuando en realidad, como bien decía Anita, la confianza es fundamental y la confianza se debe ejercer en cualquiera de las dos direcciones, sea para con confianza decirle a mi pareja: te quiero, siempre voy a estar contigo porque tú me sumas, porque eres importante, porque vale la pena nuestra relación. ¿Cómo tener confianza para decir: esto ya no va más, nuestra relación no está generando nada fructífero, ni para ti, ni para mí, y creo que es momento de separarnos? Eso significa la comunicación.
Hay que tener mucho cuidado. Nos pasa frecuentemente que cuando nosotros mandamos a una pareja a hacer terapia, la percepción que tiene la pareja de ir a hacer terapia es que el terapeuta de alguna forma va a salvar la relación. Y les cuento, ese no es el objetivo de una terapia de pareja. El objetivo de una terapia de pareja es que el psicólogo pueda conducir a la pareja a una evaluación sana de si vale la pena en realidad continuar juntos o no. Y si se decide continuar juntos, ¿no? El psicólogo los ayudará en el sendero de la reparación. Pero si la decisión es separarse, el psicólogo los acompañará también en una separación sana. ¿Se dan cuenta? Entonces, la terapia de pareja no está en relación a conservar la relación de pareja. No, está en relación a hacer una evaluación en condiciones adecuadas y en paz de si vale la pena continuar juntos o no. Para eso es la terapia de pareja. No concebirlo como una consejería, ¿no? No, me voy a ir donde no sé, este personaje que me han dicho que repara las relaciones de pareja. No, pues. Porque en realidad, como yo siempre les digo a mis pacientes, los problemas de pareja transitan por una corresponsabilidad. Ambos son responsables. No hay culpables sino responsables. Y hay que buscar en esa responsabilidad cuánto uno todavía está dispuesto a dar y cuánto ya no está dispuesto a dar. Y dar no significa despojarse de todo y quedarse uno totalmente indefenso ante el otro. No, es dar con proporcionalidad y dar sin sacrificar la unidad de cada uno, sin sacrificar la posibilidad de que cada uno pueda seguir siendo autónomo, pueda seguirse sintiendo indispensable y pueda entender que solo acompañado va a poder seguir con su vida. ¿Se dan cuenta? Una relación de pareja no tiene que ser un sacrificio. Nadie tiene que cortarse las venas. Nadie tiene que colgarse de un puente para seguir en una relación de pareja. La relación de pareja debe basarse en el bienestar común. Si no hay bienestar común, jamás va a ser una relación de pareja sana. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? Hay que buscar el bien común. Y el bien común no solamente está en relación a cuánto me va a generar a mi bienestar, sino mi capacidad de poder amar al otro, ¿no es cierto?, generándole también bienestar. Es un cambio, es una correspondencia. Es como dijo Anita, es una empresa. Y una empresa sana es una empresa donde el directorio se comunica con libertad, ¿no es cierto? Y hace que la empresa sea una empresa que genere un gana-gana para todos los que invierten en esa empresa. Y en este caso es para la pareja. ¿Estamos de acuerdo? Todos deben ganar. Nadie debe perder. Bueno, les mando un saludo de nuestro programa. Musicalmente, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes, tanto en el Facebook como en las llamadas telefónicas. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Gracias por su atención.